día, bienvenidos a este su programa Esa Noche Presenta, transmitiéndose desde el hermoso santuario guadalupano de nuestra hermosa Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. Su servidor Gerardo Sandoval, ahora en compañía presencial de mi hermano Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Gracias, Gerardo. Buen día para ti, buen día para todos nuestros queridos amigos, amigas y familiares. Ve nomás qué bonito recinto a nuestras espaldas. Hermoso, Gerardo, hermoso. Pues el día de hoy, bueno, antes que todo, un saludo al otro integrante del grupo, el carnalote, Rafael Hernández Camacho y Rivera. Saludos, hermanito. Pues, Toño, el día de hoy el tema es, Fray Antonio Alcalde y Barriga. con todo el respeto, Fray Antonio, permítenos terminar el programa. No habías dicho iniciarlo. Bueno, pues, el saludo ahorita para todos ustedes, con el favor de su atención y pidiéndoles que si es de su agrado, pónganle un like, un me gusta, compartan el programa. Ahora sí, intégrense a Esa Noche Presenta. Una invitación muy humilde, muy sencilla y muy sincera y cariñosa, aunque a muchos en lo personal yo no los conozco, pero el hecho de que nos den parte de su tiempo para atender estos programas, pues es muy significativo para el servidor y sé también que para ti, Gerardo, así es que una invitación a todos ellos y un agradecimiento. Pues el saludo para todos ustedes. Sí, Gerardo. Fray Antonio Alcalde y Barriga, como lo hemos mencionado, un gran benefactor de estas tierras. Enorme personaje, Gerardo. Enorme personaje una vez que prácticamente inicia su carrera en la religión, y ya no se diga la labor que realizó al llegar, sobre todo aquí a Nueva España, que más adelantito abordaremos ya de manera específica los lugares en los que estuvo y pues obviamente el que más nos incumbe, que es lo que realizó estando en el obispado aquí en Guadalajara. La Nueva Galicia. Así, sí, creo. Toño, te hago una pregunta. Sí, Gerardo. Fue un gran benefactor. Llegó a avanzada edad. Ojalá alguien nos ponga algún comentario referente a qué hubiera sido si hubiera llegado con más juventud aquí. Si aún así, a la fecha todavía vemos resultados de su gran obra. Sí, Gerardo, es indiscutible la enorme labor que realizó este ilustre personaje, tanto religioso como puedo decir que social y humanitario, porque pues son bastante las obras que legó para esta bonita ciudad. Entonces, pues, ¿qué te parece, Gerardo, si empezamos ya con vida y obra de este señor enorme, enorme, en toda extensión de la palabra? Adelante, Toño. Pues, Fray Antonio Alcalde y Barriga nace en la villa de Cigales, allá en Valladolid, en España,
el 14 de marzo de 1701. Él fue el hijo menor del matrimonio que conformaron sus padres. Y pues bueno, inmediatamente ¿qué les diré? Pues prácticamente cuando estaba en la adolescencia, De hecho, fue el cuarto hijo, ¿no? Fue el cuarto hijo, exactamente. Eh, Entrando a la adolescencia, este personaje ingresa al convento de San Pablo, allá en Valladolid, de la orden de los dominicos. Contaba más o menos entre 14 y 16 años de edad, cuando, insisto, ingresa a la vida religiosa. Ahí se prepara en teología dogmática, moral y cánones religiosos. Y transcurren los años, y amigos, y es precisamente cuando él contaba con 24 años que se ordena como sacerdote. Estamos hablando ya del año de 1725 cuando esto sucede. Y pues prácticamente ya de ahí en el futuro fue un enormísimo hombre que dio luz a tantas poblaciones y por consiguiente a tantos seres humanos. Él inmediatamente se dedica a la docencia. Él dio clases de religión durante muchos años, a razón más o menos como de 30, 40 años. Estuvo de religioso allá en el convento de Santo Domingo en Santiago de Compostela, en España. Así es que esa fue prácticamente la vida inicial ya como religioso, ya con todas las de la ley. Pero fue tan la fama que llegó a tener este señor de benefactor aún en su tierra, que es por orden del rey de España, Carlos III, que le solicitan que viaje como obispo a tierras de Nueva España. Y específicamente llega a Mérida, en el actual estado de Yucatán. Ahí su diócesis, que era algo extensa, abarcó los actuales estados de, obviamente, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, y también abarcó lo que actualmente ya son Belice y Guatemala. Imaginemos nada más la extensión, aunque todo muy cercano, pero como quiera que sea, era una extensión algo significativa. Además, en aquel tiempo, que obviamente los medios de transporte pues estaban muy pues rudimentarios. Entonces pues sí fue una labor muy difícil para él, los traslados sobre todo. ¿Cómo se te hace? Fíjate, Toño, entre las curiosidades de la vida y obra, la mayoría de gente desconocemos, ahora sí, los inicios de Fray Antonio Alcalde. Sí. Fue bautizado por Antonio Alcalde, un tío de él, que era el señor cura de la parroquia donde fue bautizado, hermano del papá. Entonces, la calle Avenida Alcalde no es por el presidente municipal, es en honor a este célebre personaje. Sí, porque a veces asociamos con que, alcalde es porque ahí está la presidencia, exacto, o X. No, sí. No. Es por una persona honesta, honorable, bueno, muchos calificativos sí. Que era y que realmente... calificativos buenos. Y calificativos buenos, es algo que iba a mencionar, que normalmente en los personajes que hemos abordado de la historia de México, pues son, yo creo que contados con los dedos de una mano. Y sobran. Que puede uno mencionar cualidades muy, muy positivas. Digo, yo creo que todos, a lo largo de su vida, estoy hablando de todos los personajes de la historia de México, algo tuvieron de bueno, pero muchos fueron contadísimos las acciones. Sí. La mayoría, pues, prácticamente fueron cosas un tanto desagradables, no muy satisfactorias para la población. Pero en el caso de este señor, no tengo ningún calificativo en contra que no sea positivo. Así es. Su tío, quien fue quien lo bautizó, era una persona muy culta y le heredó su biblioteca personal. Qué importante. Ahora, imagínate una persona con tanta humildad, que vivía en una austeridad extrema, claro. A pesar de haber sido una persona que manejó muchísimo dinero.
y el dinero que llegó a manejar fue para el bien común. Sí, sí, Gerard. Tienes toda la razón. Y fíjate que a la par de que se desempeñó como obispo cuando hablaba de su permanencia allá en España, también se dedicó a ser administrador y gobernador de algunos conventos de aquella región. Pues obviamente que era un personaje indicadísimo para trasladar acá a estas tierras de la Nueva España para fortalecer la vida religiosa, la mejor vida para el indígena y para el necesitado. Yo considero que fue muy buena la visión que tuvo el rey de España, Carlos III, para enviarlo a estos rumbos. Otro detalle que a mí me sorprendió es que prácticamente no conoció a su mamá, porque su mamá murió poco tiempo después del nacimiento de Fray Antonio. Entonces, ¿qué tanto le ayudaría, qué tanto le perjudicaría el hecho de haber crecido sin la figura materna? Pues mira, influyó, yo creo que de una u otra manera, en forma positiva, el no haberla tenido y no porque no haya sido No le haya hecho falta. exactamente, evidentemente que le hizo falta como a todo ser humano que no convive con la madre, al menos durante los primeros años de vida, pero probablemente ese fue uno de los motores más que tuvo este señor para poder ser lo que fue. Un adelantado a su época. Una adelantada a su época, Jera. Porque si de algo se caracterizó, ya dijiste algunas cualidades de él, fue también su honestidad, ¿sí? Que pocas veces se ve o se ha visto a lo largo de la existencia humana. Y él, obviamente, pues fue una persona dotada de moral, de honestidad, de bondad, lo mencionabas, de austeridad, de humildad, de sencillez. No, hombre. Ahora, nosotros vivimos, se puede decir, para ese entonces, hacia el norte de la ciudad. Ahorita, y esta parte ya es la parte céntrica, sí, pero llegamos a vivir hacia el norte de la ciudad. ¿Qué tanto influyó Fray Antonio para el desarrollo de esta zona de la ciudad? Pues fue básico, Jera, fue básico porque simplemente el haber trasladado para acá el hospital, o el haber fundado el Hospital Real de San Miguel de Belén, eso significó bastante, bastante, porque recordemos que pues prácticamente a la par, casi a la par, porque apareció antes la colonia llamada El Retiro. Entonces, esto de haber traído hacia estos rumbos ese beneficio a la población, no nada más de Guadalajara, sino también de los alrededores, pues significó mucho para el desarrollo de esta zona, de la zona norte. Miren, como nos decía hace un rato, fue tanto el beneficio que dejó Fray Antonio Alcalde allá en su otro obispado al llegar a la Nueva España, que lo trasladan a estas tierras. Y aquí también su obispado, Jera, fue generoso, porque pues abarcó, imagínate nada más, obviamente los actuales estados de Jalisco, Durango, Coahuila, Nuevo León, se me escapa por ahí algún otro, pero era enorme su diócesis. Y sin embargo, a todas que atendía. Se cuenta aproximadamente que eran unas, pues, ¿qué te diré? Aguascalientes y Colima también se incluían en ellas, y Nayarit, no sé si ya lo mencionabas. Entonces, pues realmente fue generoso todo su accionar en estas tierras. Y si hacemos un poquito de memoria, la ubicación de todos estos actuales estados que mencioné, pues está muy, muy amplio. Era muy amplia la diócesis aquí. Y bien, decía pues que Fray Antonio Alcalde, dentro de sus primeras obras, eran esas 158 casas distribuidas en 16 manzanas. Y otra cosa también muy fundamental, Jera y amigos, es que, por ejemplo, él personalmente atendía al necesitado. ¿Y cómo al necesitado? No nada más al necesitado desde el punto de vista económico, sino también al necesitado de salud, al necesitado de algún consejo espiritual o religioso o moral inclusive. Él los atendía, bien fuera en los conventos, bien fuera en el propio hospital y en las calles, que eran, y en ocasiones hasta en las casas de las personas que solicitaban su generosa ayuda. Y obviamente siempre con la honestidad, insisto, que le caracterizó a este ilustrísimo señor.
se está haciendo todo de una forma muy resumida, Sí. de una persona, como bien dices, bastantes cualidades. Creó viviendas, creó albergues, creó iglesias, hospitales, escuelas Sí, fíjate, gratuitas. sí, precisamente aquí él era otra de las ideas que tenía dentro de sus apostolados, podemos mencionar, el, el combatir la ignorancia. Y precisamente como bien lo mencionas, aquí fundó 3 escuelas de primeras letras en donde daba cobijo a hombres y mujeres. Y cuántos de ellos lograron aprender lo básico, tan siquiera leer, escribir y a contar, que era lo que mencionaban en ese tiempo, para poder salir adelante. Y fue un benefactor, bien lo mencionas, que era de muchos conventos. El de las Capuchinas fue uno de ellos. El convento, que menciono de las Capuchinas, pues si has de recordar, que Sí, sí, nosotros sí. tenemos un recuerdo muy especial Sí, de una parte de esa edificación sí. que ahora está convertido en museo de la ciudad. En ese entonces, pues Una parte lo dices. eran varias manzanas las que tenía como espacio el convento de las Capuchinas. Y otro también que fue pilar Fray Antonio, para la construcción del templo de Mexicalcingo. Hemos tenido Muy también la bonito. oportunidad de ir al templo de Mexicalcingo, de andar por aquel rumbo cuando visitamos el puente de las Damas Así es. y el otro puente, el puente del Manzano, que en alguna ocasión abordaremos el tema de los puentes, los primeros puentes que hubo aquí en Guadalajara. Ya en la 4ª temporada. Ya en la 4ª temporada. Pues así es que era, a grandes rasgos, Toño, lo que llevamos del momento. Otra de las cosas, ¿cuántos hemos deambulado? Hemos pisado sobre el suelo que él pisó. El Hospital Civil Viejo, Fray Antonio Alcalde, el santuario. El santuario, sí. Toda esa zona de las casitas ahí en el santuario. Sí, que todavía se conservan estas alturas. Mexicalcingo. Mexicalcingo. Ya, sin ir tan lejos. Es ahora la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que fue donde inició la Universidad de Guadalajara. Sí, sí, claro. Ahí inició la Universidad de Guadalajara. Él fue promotor y fundador de la misma. Precisamente coincidió en que el año de la fundación, que fue 1792, el año de la fundación de la actual Universidad de Guadalajara, fue cuando él lamentablemente pierde la vida. Entonces todavía alcanzó a ver algo de cristalizado ese proyecto. Y lógicamente, pues el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Él inicia la construcción de este bonito lugar en 1777 y concluye 4 años después, hasta 1781. Así es que, y otra, con el cementerio, con el Camposanto, a un costado de la zona poniente, lo que ahora sería Pedro Loza. Pedro Loza. Que cuántos de los que hemos pasado también por ahí, sabemos, debajo de ese suelo llegó a ser un camposanto. Y no dudo que a estas alturas haya todavía algunas osamentas. Fíjate que otro de los conventos que él también fue promotor fue el de Jesús María, aquí mismo en esta ciudad. Y algo también que poco se conoce, Jera y amigos, es que Fray Antonio Alcalde ayudó a que se construyeran y se modificaran algunas de las principales calles de la ciudad, también de los caminos de ingreso y egreso a Guadalajara. Imagínate nada más. La visión, sin ser gobernante, sí. Eso ayudaba al desarrollo. Sí, indiscutiblemente que era. Indiscutiblemente, porque Guadalajara fue muy socorrido prácticamente, no puedo decir que desde su fundación de 1542, pero en lo sucesivo fue un punto muy importante de trayecto hacia el norte y hacia el centro y sur de la actual República Mexicana. Y pues obviamente se comerciaba bastante en esta zona. Razón por la cual pues esos caminos fueron primordiales para el desarrollo de esta enorme, en la actualidad, enorme ciudad. ¿Y qué más puedes decirnos? Fíjate, Jera, que dentro de su diócesis, que ya mencioné, y también se me pasó decir hace un ratito, también San Luis Potosí estaba incluido, tenía aproximadamente 210 curatos. Y algo que caracterizó a él, que todo aquel diezmo y limosna que llegaban a su diócesis era muy exhaustivamente distribuida democráticamente y rápidamente conforme a las necesidades, porque él personalmente iba
a toda su diócesis, o sea, conoció toda su diócesis. Inclusive hay por ahí algunas anécdotas que cuentan que cuando él llegó aquí a Guadalajara, porque él llega aquí a estas tierras el 12 de diciembre de 1771, lo vieron ya en avanzada edad y no 70 creyeron, años. 70 años, y para aquel tiempo pues era una persona ya muy longeva, El bastante, promedio de vida era mucho mucho, más bajo. ¿sí? Entonces al ver a una persona de 70 años en aquel tiempo, simplemente al verlo, no creyeron que fuera a permanecer tanto tiempo en el obispado. Y que ellos, pues, es uno más de los obispos que ha pasado aquí, porque algunos ni alcanzaron a llegar aquí, que fallecieron En el en el trayecto. trayecto, sobre todo posterior a la muerte de alcalde. Entonces, nadie se imaginó, yo creo que hasta ni él mismo, todo lo que le faltó por vivir, lo que le faltaba por vivir, porque a razón de 20 años más estuvo aquí en Guadalajara distribuyendo su beneficencia a toda esta zona. Y algo también muy importante que él solicitaba, como austero que era y como humilde, él solicitaba previamente a su llegada que no lo recibieran con lujos, que no lo recibieran ni con adornos, ni con bailes, ni con festejos, ni con banquetes siquiera. Él decía que quería llegar, la mejor forma era discreto y austero. Era como le gustaba llegar a él a sus lugares que tenía en su diócesis, que insisto, era muy, muy amplio. Mira, Gera, y algo que también fue muy... No se mandó a hacer monumentos en pequeño, alcalditos. No, no, no. Mira, algo que también llamó mucho la atención de este señor es que tenía un riguroso control de todo lo que ingresaba a las arcas de su diócesis, y razón por la cual pues pueden hablar, yo creo que San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes, Colima, de todos los beneficios que hizo allá, pero al menos el día de hoy nos toca hablar prácticamente de lo que se refiere aquí a Guadalajara, que era porque, como bien mencionabas hace un momento, hasta la fecha, y precisamente aquí tenemos una de sus muestras, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que es donde reposan sus restos. Y curiosamente, Gerard y amigos, es el único obispo de aquí de Guadalajara que sus restos no están en la catedral de esta ciudad. Pues los restos de este ilustrísimo fraile se encuentran aquí, aquí a nuestras espaldas. Sí, Gerard, sí. Pueden visitarlo. Fíjate, ya hicimos la invitación en algún otro programa de que se den una vuelta cuando vayan, por ejemplo, aquí al santuario a observar los alrededores, los interiores, tanto, digo, me refiero tanto el interior como el exterior y los alrededores de esta magnífica construcción tan emblemática para aquí, para los tapatíos, y me imagino que también para los jaliscienses, porque pues, con todas las proporciones guardadas, perdón, con todas las proporciones guardadas, pues es la basílica de nosotros del Tepeyac aquí, ¿verdad? Con todas las proporciones guardadas, insisto. Pues sí, Gerard, nada más aclarar que este señor Fray Antonio Alcalde Ibarriga fallece. Unos datos mencionan que fue el 6 y otros documentos mencionan que fue el 7, pero de que sí fue en agosto de 1792. Obviamente ya contaba con 90, 91 años de existencia, 91 años de existencia tenía. Y lo que comentábamos, para que una persona llegara a esa edad en aquel tiempo. Y en Sí, en este sí, pero es más común todavía ver personas ahora de 90. Hay por ahí una frase muy bonita que dice, su vida fue un acto continuo de virtud y de beneficencia en favor de los necesitados y en contra de la ignorancia. Esa fue una frase muy bonita. No recuerdo dónde la vi escrita, pero haciendo alusión a Fray Antonio Alcalde Barriga. Y en algún momento también ya lo platicamos, Gera, y lo compartimos con ustedes, amigos, que sería muy relevante que Guadalajara, así como otras poblaciones de la República Mexicana, también se le diera el calificativo de Guadalajara de alcalde. Está la propuesta. Ojalá está la propuesta ahorita. Pero pues ahora sí, mientras no haya algún gobernante que en realidad le ponga empeño, porque cuando se lo proponen lo logran. Y fíjate que antes de que se me pase
lo que quiero comentar. Lo abordamos también cuando estuvimos en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Es precisamente Fray Antonio Alcalde y Barriga, el único personaje no jalisciense que está su monumento o su pedestal, todo eso en la rotonda. ¿Y tú sabes por qué lo del fraile de la calavera? Bien, resulta que en el año de 1760, precisamente cuando Fray Antonio Alcalde todavía vivía en España, circunstancialmente el rey Carlos III de España anda de cacería allá en Valverde, muy cerca a Madrid, allá en España. Y él, obviamente, pues como rey, pues donde quiera que llegara, era bien O sea que recibido. no, y en ocasiones hasta autoritario, porque él fue el que solicitó la habitación del prior. Y ahí te va. Entonces, le llamó la atención bueno, andaba de cacería el rey y entonces quiso descansar. Y el lugar más cercano, poblado, que tenía y que, bueno, con todas las de la ley podía ingresar, fue precisamente el convento donde estaba Fray Antonio Alcalde. Ahí te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú crees que el rey creía que iba a haber tanta austeridad? Porque él lo que quería era un confort para su descanso. Exactamente. Entonces, ¿crees que él, al solicitar el quedarse ahí, solicitar no, ordenar, quedarse ahí en la habitación del prior, qué chasco se llevó al ver la austeridad? Sí, precisamente eso fue lo que le llamó poderosamente la atención al rey Carlos, porque se encuentra un catre sin colchón, lo que actualmente sería un colchón, sino simplemente con un manto que cubría las tablas de su catre. Se encontró una mesita con una vela, unos libros y una calavera. Y a él se le quedó muy grabado y fue muy significativo esa escena de que, como bien mencionas, tanta austeridad que tenía este señor, pero no por eso grandioso. Y eso fue lo que en lo sucesivo se le conoció. ¿Por qué? Porque el mismo rey Juan Carlos mencionaba el fraile de la calavera y si hacía algún comentario con sus conocidos, con su séquito, con a donde llegaba, era por eso, como bien mencionas, era que él esperaba ver algo mucho más ostentoso o tan siquiera, como bien lo mencionas, para llegar a descansar cómodamente, pero, oh, sorpresa se llevó. Entonces, eso precisamente fue poderoso, fue un hecho muy significativo y fue un parteaguas en la vida de Fray Antonio, porque eso, perdón, eso sucede en 1760 y 3 años después, en 1763, es cuando le pide que vaya aquí a las tierras, o que venga más bien dicho a las tierras. Solicitó al Vaticano. Exactamente. Solicitó al Vaticano sí. de que lo mandaran porque había fallecido el señor obispo de Yucatán. Sí, Entonces él fue y ¿quién, como dices tú, se le quedó grabado? ¿Quién? El fraile de la calavera. ¿Y quién es el fraile de la calavera? Antonio Alcalde y Barriga. No, hombre, es un bonito detalle. Y así, el fraile de la calavera, inclusive, que era, Oye, en el mausoleo está la calavera. Exactamente. No lo quiso mandar a México, porque dice, si me vuelvo a quedar por allá cazando, quiero que haya un poquito más de confort. Sí. Pero sí, así fue la vida a grandes rasgos y de manera un tanto, pues muy sintetizada y rápida de este gran, me pongo de pie ante este personaje, la verdad. Sí. Porque cuántas personas siguen beneficiándose y de una u otra manera, Gera, familiares nuestros se han beneficiado del Hospital Civil. Sí. Se han beneficiado, imagínense nada más, desde 1794 que se funda el Hospital Civil, que empieza, que abre sus puertas, el Hospital Real de San Miguel de Belén, que fue el nombre inicial, como mencioné hace un rato, actualmente el Hospital Civil. Imaginémonos los millones de personas, yo creo que que ha atendido en todo ese espacio. Muchos años, ya prácticamente que más de 3 siglos. Como 800, mencionamos, 900, albergues. No, más de 2 siglos y fracción. Albergues. ¿Cuántas personas han tenido un buen descanso? Sí. Por iniciativa de este señor. Sí. Otra, salud. Salud, que era. Sí. Un buen descanso eterno. ¿Por qué? Por el Panteón de Belén, el Panteón de Santa Paula. Sí. De que muchos
pues fueron sepultados ahí, algunos en fosa común, otros otros a bien morir. ¿Por qué? Porque sabían que si fallecían, sabían dónde iban a quedar, porque quedaban ahí. Y fíjate que era como fue tan sabia la visión de este fraile, porque él, en ese módulo, ¿recuerdas cuando abordamos lo del Panteón de Belén? Inicialmente el hospital, Sí. el convento, el templo y el cementerio. Y el jardín botánico. Y el jardín botánico. Pues, qué enorme este señor. Y no me canso de decir la palabra enorme porque fue un egregio, un sin par. Salvo en el caso, pues, de, como mencionaste en los programas pasados, Tata Vasco. Sí. Vasco de Quiroga. Para tierras purépechas, Tata Vasco. Sí, y también, ¿por qué no mencionar a Fray Antonio de Segovia, que también fue importante, pero nunca comparado aquí en Jalisco como Fray Antonio Alcalde? No. Jamás. ¿No? Y la verdad que valoremos, ahora sí, post-mortem, a este célebre personaje. Sí, fíjate que era, y algo que se me está pasando. No todos los héroes llevan capa. Exactamente, no todos los héroes llevan Ahora, capa. te hago una pregunta que te la he hecho a lo largo de las 3 temporadas que tenemos aquí. Sí, claro. Mencionamos algún personaje, se platica vida y obra. Sí. Y cada quien es dueño de su verdad. Cada quien tiene su punto de vista, al igual nosotros. Sí. Te hago una pregunta y te la he hecho a lo largo con otros personajes. ¿Héroe o villano? Aquí sí, héroe. Y con mayúsculas. Con mayúsculas y con letras de oro. Sí, Gerard. Sí. Y fíjate, Gerard, si me permite nada más ya para compartir. Cuando ya se construyó el Panteón de Belén, lo que se recolectaba como rentas de las famosas casitas, ¿recuerdas cómo se les conoce aquí en Guadalajara a las casas que mandó a hacer alcalde? Se le llaman las cuadritas. Entonces, de la renta que se recogía de estos espacios, sirvió para completar la construcción del camposanto de Belén. Fíjate, todavía, ¿qué te diré? Si Fray Antonio Alcalde fallece en 1792 y el Panteón de Belén, bueno, ahora conocido como Panteón de Belén, lo fundan o abre sus puertas en 1844, pasan más de 50 años y todavía se seguía dando dinero de la obra de Fray Antonio Alcalde y, insisto, razón por la cual se terminó de construir el Panteón de Belén, con parte de las rentas de esos espacios que han dado cobijo a lo largo de también de más de 2 siglos a tantísimas personas. Sí. Pues, Toño, a tiras y tirones estamos terminando ya este programa en honor a Fray Antonio. Estoy insistiendo, estoy pues reiterando de que por fin lo terminamos. ¿Por qué? Mire, no queremos entrar en detalles, pero en ninguno de los programas que hemos compartido con ustedes había tenido tantos incidentes, por fortuna no desagradables, pero sí curiosos y hasta un tanto reflexivos para poder llevar a cabo la transmisión de este programa. Tenemos prácticamente lo que va de toda esta semana haciendo el intento por transmitirlo. Por una u otra motivos no se ha podido, insisto, para no entrar en detalles, y todavía a estos momentos que estamos grabando, surgen otros detalles que, bueno, no sé qué pasará si Fray Antonio Alcalde nos quiere mandar algún aviso, poniéndome así en plan metafísico o esotérico o enigmático, pero pues de todos modos, agradecido como tapatío, estoy con este señor. Así es. Y yo agradecido también con ustedes, con el favor de su sintonía también. Y contigo, Toño. Gracias, Gerard. Gracias, Gerard. Por fin terminamos. Sí, porque, miren, aquí está la prueba de lo que menciono hace un momentito, porque nunca habíamos estado transmitiendo en el mismo espacio, bueno, salvo cuando estuvimos Han sido pocos. Pues muchas gracias. Sí. Gracias, Gerard. Gracias a nuestros queridos amigos, amigas, familiares, y gracias, Fray Antonio Alcalde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.